Los Reyes Católicos, la construcción del Estado moderno. El paso a la Edad Moderna. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. Entre 1474 y 1700 pueden distinguirse tres etapas en la evolución de la monarquía hispánica. El reinado de los Reyes Católicos, donde quedó establecido el Estado moderno y la monarquía confederal con la unión dinástica de Castilla y Aragón, los Austrias mayores, caracterizados por la hegemonía mundial y los problemas para su mantenimiento, y por último los Austrias menores, en la que se perdió la hegemonía y se originó una profunda crisis política y socioeconómica. Precisamente es con los Reyes Católicos con quienes empezó la verdadera Edad Moderna de España. La unión dinástica de las dos principales coronas de la península ibérica fueron el germen de un nuevo estado que dominará el mundo occidental, en especial gracias al descubrimiento de América. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com, junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender este tema de un solo vistazo. Y en nuestra web podrás descargarte todos estos elementos. Conozcamos ahora cómo se unieron dinásticamente Castilla y Aragón. El matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón posibilitó la unión de ambas coronas en una misma dinastía. Se trató de un conglomerado de reinos en el que cada uno mantenía su estructura política y económica, su legislación, sus lenguas y sus costumbres. El Estado se estructuraba en torno a unas instituciones y organismos como la monarquía, consejos, audiencia y chancillerías, un sistema burocrático, una división territorial en virreinatos, un ejército y la diplomacia. Los inicios del reinado fueron difíciles, ya que se produjo una guerra civil en Castilla por la sucesión al trono tras la muerte de Enrique IV. Aunque el rey tenía una hija, Juana la Beltraneja, en la corte se consideraba que ésta era ilegítima, por lo que Enrique llegó a transigir en la cuestión sucesoria al firmar con su hermanastra Isabel el Tratado de los Toros de Guisando. Mediante este acuerdo la reconocía como su heredera con la condición de que no se casara sin su consentimiento. Pero Isabel hizo caso omiso y se unió matrimonialmente con Fernando II de Aragón sin el consentimiento de su hermanastro, lo que conllevó a que éste reconsiderase su postura nombrando a Juana la Beltraneja como su heredera. Y a la muerte del rey se desencadenó la disputa en la que se enfrentaron, por un lado Isabel, apoyada por un sector de la nobleza, las ciudades y Aragón, al estar casada con Fernando II, y por otro Juana la Beltraneja, apoyada por parte de la nobleza, Portugal y Francia. Juana se había casado con el rey Alfonso V de Portugal y Francia también intervino apoyando a este último para evitar que Aragón, su rival en Italia, se uniese a Castilla. La victoria correspondió a Isabel, que venció a su enemiga en la batalla de Toro, firmándose así la paz con Portugal en 1479, el Tratado de Alcazobas. En dicho acuerdo, el país vecino reconocía a Isabel como reina de Castilla a cambio de que la futura reina no interviniese en el África Atlántica, con la excepción de las Islas Canarias. Uno de los ejes vertebradores de la política de los Reyes Católicos fue la expansión territorial. Esta tuvo tres grandes focos: la península ibérica, el Mediterráneo y el Atlántico. En concreto, dentro del territorio peninsular, su principal objetivo fue el de unificar todos los reinos, aunque con diferente resultado. Tras su victoria contra Juana la Beltraneja, se inició la guerra con el reino nazarí de Granada, un estado musulmán peninsular vasallo del reino de Castilla, pero a su vez un foco de tensiones. Para conquistarla se construyó la fortaleza de Santa Fe y se entablaron negociaciones con el rey nazarí Boabdil. Finalmente Granada se rindió incondicionalmente, poniéndose fin a la reconquista. La acción bélica fue justificada como una cruzada, pero también ha de ser entendida como una forma de compensar a la nobleza castellana, que había apoyado al bando isabelino en la guerra civil contra Juana, para así proporcionarles nuevos señoríos. Con el fin de la contienda se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, en las que se estipuló que los granadinos podían conservar su religión, su libertad, sus propiedades, sus armas y su derecho tradicional. Sin embargo, la tolerancia duró poco, ya que en 1499 el cardenal Cisneros inició una política de presión sobre los musulmanes para conseguir su conversión al cristianismo, a la vez que se implantaba el Tribunal de la Santa Inquisición.
Los musulmanes se sublevaron a estas condiciones, pero fueron sofocados y obligados a elegir entre conversión o exilio. Y la misma medida se aplicó a los mudéjares de Castilla. Aquellos que se convirtieron al cristianismo, los conversos, recibieron el apodo despectivo de moriscos. Esta política de intolerancia religiosa se había aplicado previamente contra los judíos, que también fueron expulsados por decreto en 1492, mediante el Edicto de Granada. En Navarra, tras la muerte de Isabel, Fernando conquistó rápidamente el reino en 1512 en nombre de Castilla y 3 años después declaró la unión de Navarra al reino de Castilla, aunque siguió conservando sus leyes, fueros e instituciones. La excusa para la invasión fue la orientación hacia Francia de los reyes navarros Juan III y Catalina de Foix. Con Portugal intentaron la unión mediante enlaces matrimoniales de sus hijos, aunque de momento fracasó y no dio sus frutos hasta Felipe II. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos: Isabel, Catalina, María, Juana y Juan. El único que les sucedió fue Juana, pero nunca gobernó al estar presuntamente loca, aunque poseía el título de reina de Castilla. Y es importante decir que la política exterior fue obra de Fernando, un gobernante que inspiró El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Su objetivo era aislar a Francia mediante un sistema de alianzas matrimoniales de sus hijos con Austria, Portugal e Inglaterra. Y en este siguiente mapa podemos apreciar la unión dinástica bajo los reyes católicos, así como las incorporaciones de Canarias, Granada y Navarra. En el Mediterráneo, la seguridad de los barcos comerciales aragoneses era fundamental, así como la hegemonía marítima de este reino. Por eso fijaron sus ojos en Italia y el norte de África. La península itálica estaba formada por muchos estados muy pequeños, en general ricos y cultos, pero débiles militarmente. Sin embargo, contaban con una hábil diplomacia. Los conflictos se iniciaron por las aspiraciones del rey de Francia Carlos VIII para dominar Nápoles. Para ello quiso asegurarse la neutralidad de sus posibles enemigos, los reyes católicos, devolviendo en 1493 el Rosellón y la Cerdaña para posteriormente invadir Nápoles. Pero los estados italianos, apoyados por los reyes católicos, se coaligaron contra esta invasión. Poco después, en 1500, Fernando II y el nuevo rey de Francia, Luis XII, llegaron a un acuerdo para repartirse el territorio. Aragón envió tropas dirigidas por el Gran Capitán. Muy pronto estalló el conflicto entre ambos ocupantes. Sin embargo, a pesar de la superioridad militar francesa, el Gran Capitán los derrotó en Ceriñola y Garellano. De esta forma, los Trastámara recuperaron Nápoles, comenzando así el periodo de este territorio como virreinato español. Fernando II a partir de ese momento buscó el equilibrio: Francia al norte de Italia controlando Milán y Venecia, en el centro los estados pontificios y Aragón al sur controlando Nápoles y las islas. Tras la conquista de Granada, los castellanos realizaron expediciones en el norte de África con los siguientes objetivos: garantizar la seguridad política y comercial en el Mediterráneo frente a la piratería berberisca y turca y continuar con el espíritu de cruzada frente al infiel tras la conquista de Granada. Estas expediciones ocuparon puertos y bases estratégicas para la piratería norteafricana como Melilla, el Peñón Vélez de la Gomera, Oram, Bujía, Trípoli y Túnez. Y este sería un mapa de la expansión de la Corona de Aragón por todo el Mediterráneo, incluido Italia. Además están las principales rutas comerciales de los barcos que salían del puerto de Barcelona. Y ahora vamos a comentar la expansión por el Atlántico. El fin de la guerra civil entre Isabel II y Juana la Beltraneja supuso la renuncia de Castilla a toda expansión por África Occidental, con la excepción de Canarias, firmándose dicho acuerdo mediante el Tratado de Alcazobas. Estas islas estaban habitadas por nativos de origen bereber en un nivel de desarrollo neolítico. Hasta entonces, la conquista y colonización había sido obra de iniciativas particulares y sin mucho interés para Castilla, pero los reyes católicos organizaron la empresa sobre bases diferentes. Confirmaron los señoríos particulares bajo soberanía real en las islas menores, las de señorío, y ordenaron la conquista de La Palma, Gran Canaria y Tenerife, esto es, las islas de Realengo. Precisamente las formas de colonización y conquista castellanas de las Canarias sirvieron de modelo para las que iban a desarrollarse dentro de poco en el nuevo continente, América. Los recursos económicos y humanos los aportaron particulares mediante contrato previo con los reyes, cuya soberanía se reconocía. Los emigrantes que colonizaron las islas fueron sobre todo andaluces y mercaderes genoveses.
y la lucha contra los infieles, el trato a los indígenas, la introducción de cultivos como la caña de azúcar y la acomodación de instituciones fueron ensayadas previamente en Canarias antes de ponerlas en práctica en América. Conozcamos ahora cómo estaba organizado el Estado. Las reformas que los reyes católicos introdujeron en todos sus territorios tendieron a la centralización y al reforzamiento del poder real, quitando protagonismo a la nobleza. Este proceso gozó de mayor importancia en Castilla, ya que en la corona de Aragón continuaba vigente el pactismo medieval. La única institución común en ambos reinos fue el Tribunal de la Inquisición, un organismo de gran importancia en la tarea de la tan ansiada unificación religiosa. En la Corona de Castilla se establecieron los siguientes principios y organismos. La Santa Hermandad, un cuerpo policial cuyo objetivo era el de luchar contra los bandidos de los caminos. Se reorganizaron las finanzas, la percepción de los impuestos se hizo más eficaz, lo que permitió prescindir más de las Cortes. Se generalizó el régimen de corregidores, unos delegados de los reyes en las ciudades castellanas. Se reorganizó la justicia con la creación de las chancillerías. Fernando el Católico se hizo nombrar maestre de las órdenes militares, que pasaron de esta manera a estar controladas por la corona, incluidos sus enormes recursos económicos. Se creó un ejército profesional en sustitución de las tradicionales huestes feudales. Se reorganizaron los consejos, en especial el de Castilla, que se convirtió en la cúspide del gobierno y la administración, y otros consejos nuevos fueron Aragón, Inquisiciones e Indias. Se reformó la Iglesia. Los reyes católicos obtuvieron del Papa el derecho regio de presentación de obispos a las sedes vacantes, reafirmándose así el regalismo y la subordinación de la Iglesia al poder real. Por otro lado, la reforma de las órdenes religiosas fue obra del cardenal Cisneros. Estas habían caído en la relajación más absoluta y se les obligó a los clérigos a seguir la regla, especialmente a los franciscanos, con todo rigor. Este sería un organigrama general de cómo funcionaba el Reino de Castilla a nivel institucional. Aquí podemos ver un mapa de la administración de la justicia real ordinaria en el siglo XVI, con sus chancillerías, audiencias y otras instituciones, y el siguiente sería el mismo, pero con los corregimientos. Y por otra parte, la creación del Consejo de Aragón, el cargo de virrey y la Inquisición tendían también, junto con la pacificación del campo y la ciudad de Barcelona, a fortalecer el poder real. A pesar de todo, el proceso fue menos importante que en Castilla. Los reyes católicos respetaron e incluso confirmaron los privilegios y fueros de los cuatro reinos, y nombraron varios virreyes para que los representaran en algunos reinos durante su ausencia. Se resolvió el conflicto de los payeses de Remensa mediante la Sentencia Arbitral de Guadalupe, que suprimía los malos usos y establecía contratos enfiteuticos en el campo catalán, y se impuso el sistema de insaculación o sorteo para elegir los principales cargos de la ciudad de Barcelona. Y este sería un esquema de la estructura jerárquica vigente en la Corona de Aragón, donde predominaba el pactismo. Pasamos a la economía. La coyuntura económica y demográfica de este periodo se enmarca en la recuperación de la crisis bajo medieval, mucho más clara en la Corona de Castilla que en la de Aragón. Las bases de esta economía eran las siguientes. La ganadería ovina trashumante siguió siendo fundamental, sobre todo en Castilla. La mesta aumentó sus beneficios gracias al privilegio de posesión y los reyes católicos estimularon con ello un importante comercio exterior de lanas, con gran beneficio de los transportistas vascos y cántabros. La protección del comercio de lanas postergó la actividad textil, que pese a los esfuerzos de algunas ciudades por estimularla, llevó a una dependencia de los artesanos hacia los mercaderes, ya que se generalizó el Verlag System. En general, la actividad textil en Castilla, sobre todo en Cuenca, Segovia y Córdoba, creció, mientras siguió la crisis en Cataluña. La producción en hierro también aumentó, en especial el hierro vizcaíno, por las crecientes necesidades militares. Y la actividad comercial, orientada cada vez más hacia el espacio atlántico, fue especialmente intensa en los territorios de la Corona de Castilla, ocupando a gran cantidad de arrieros y transportistas marinos. El siguiente aspecto que vamos a tratar es la sociedad. Aunque los señoríos continuaron siendo piezas fundamentales en la sociedad, los reyes católicos tendieron a eliminar los peores abusos de los señores, pero eso sí, manteniendo el sistema dual señores-campesinos.
La guerra civil por el trono de Castilla obligó a que Isabel tuviese que pactar con la nobleza para conseguir el apoyo de las grandes casas nobiliarias, que de esa forma conservaron buena parte de su poder social y económico a pesar de los avances de la monarquía autoritaria en materia jurisdiccional. Aún así, los reyes se convirtieron en la cúspide del sistema judicial. Por lo que respecta a los campesinos, la situación de dependencia fue especialmente dura en Aragón y Cataluña, donde estos estaban sometidos a servidumbre. La intervención de Fernando el Católico tendió a resolver los aspectos más graves, y en Cataluña los payeses de Remensa llevaron a cabo una segunda guerra contra sus señores, a la que puso fin la sentencia arbitral de Guadalupe. Y aquí podemos ver la pirámide social en la que hay dos grandes divisiones, los privilegiados en la cúspide y los no privilegiados en la base. La unificación religiosa fue otro aspecto fundamental para la construcción del Estado moderno, con el consiguiente perjuicio para las minorías religiosas. Los reyes católicos mostraron deseos de una unificación religiosa, ya que la convivencia entre las religiones estaba rota desde los pogromos de judíos en la Baja Edad Media. Estas persecuciones llevaron a muchos judíos a convertirse al cristianismo, los judeoconversos o despectivamente marranos, aunque muchos continuaron practicando su antigua religión a escondidas. Precisamente la aparición de judeoconversos estuvo detrás del surgimiento de la mentalidad de llevar con orgullo el ser cristiano viejo, que tendrá gran trascendencia en el futuro. Para hacer frente a este problema se creó en Castilla el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de perseguir a los falsos conversos, siendo el dominico Fray Tomás de Torquemada el primer inquisidor general. El procedimiento seguido por la Inquisición era muy duro. Las pesquisas eran secretas, los acusados desconocían quiénes eran sus acusadores y los condenados, así como sus descendientes, podían quedar inhabilitados para cargos y honores. A finales del siglo XV existían dos importantes minorías religiosas en territorio peninsular: los musulmanes o mudéjares, ubicados sobre todo en Granada, Aragón y Valencia, donde vivían unas 300.000 personas dedicadas sobre todo a la agricultura, y los judíos, unos 200.000, que vivían en las ciudades y tenían oficios como artesanos, prestamistas, médicos, orfebres o vendedores ambulantes. En 1492 los reyes católicos dieron un paso más contra la minoría judía y decretaron, mediante el Edicto de Granada, la expulsión de quienes no se convirtiesen. Unos 150.000 tuvieron que abandonar la monarquía hispánica y otros 50.000 optaron por la conversión. Con los musulmanes granadinos también muy pronto se impuso la intolerancia, lo que les llevó a la insurrección y a su conversión forzosa. Todas estas acciones consiguieron que se produjese una clara identificación de la monarquía con el cristianismo. Y aunque no existen datos fiables, puede que la expulsión de estas minorías supusiese la pérdida del 10% de la población laboral del país. Todo un duro revés para la economía. Y pasamos a hablar ya de un hecho fundamental: el descubrimiento de América. El siglo XV es el de la expansión de Portugal y Castilla por la costa de África y las islas. Y esto fue posible gracias a los avances e innovaciones que permitirán surcar el Océano Atlántico. Vamos a nombrar ahora las más importantes. En cartografía tuvieron un gran desarrollo los portulanos. En instrumentos de navegación se inventaron o perfeccionaron el astrolabio, la brújula y la ballestina. En navegación se inventó la carabela y también se mejoraron las infraestructuras de los puertos. Además de difundirse y popularizarse la vela latina o el timón de codaste. Y todo esto unido permitió un espectacular crecimiento de la navegación por el Océano Atlántico. A todo ello se le unieron los motivos económicos. El humanismo y el Renacimiento trajeron un nuevo espíritu de empresa asociado al incipiente capitalismo burgués. Las exploraciones portuguesas habían revelado la posibilidad de obtener ganancias económicas. Además, se habían encarecido productos orientales como especias y artículos de lujo por la inseguridad de las rutas terrestres y el bloqueo turco del Mediterráneo, con la caída de Constantinopla. Por todo esto, la posición geográfica de la península ibérica y el dominio de los archipiélagos atlánticos suponían una ventaja a la hora de liderar una empresa colonizadora y mercantil. Los intereses castellanos y portugueses entraron en conflicto muy pronto, pero se solucionaron con el Tratado de Alcazobas. Portugal reconocía a los reyes católicos como triunfadores de la Guerra Civil Castellana y aceptaban la posesión de Canarias para Castilla, y ésta reconocía los derechos portugueses sobre Azores, Madeira y Guinea, así como todas las tierras que descubriesen navegando hacia el sur de África.
De esta forma, Castilla no podía acceder a esta ruta, por lo que la propuesta de Colón fue la única posible para alcanzar Oriente. El objetivo que se perseguía era la búsqueda de oro, azúcar, esclavos, pesquerías y sobre todo la ansiada ruta hacia las Indias, objeto del principal tráfico a larga distancia de la época, las especias. Para evitar entrar en conflicto con la ruta portuguesa hacia la tierra de las especias, Cristóbal Colón planteó un camino alternativo para las Indias, el Atlántico en dirección oeste. Ofreció primero su proyecto a Portugal, que lo rechazó, y después a Castilla. En abril de 1492, Colón firmó con los reyes católicos las capitulaciones de Santa Fe, por las que el primero era nombrado almirante de todas las tierras que descubriera y virrey de las tierras conquistadas, recibiendo además un 10% de las ganancias conseguidas. Los monarcas, por su parte, le sufragaron los gastos y le dieron 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. La flota salió del puerto de Palos en agosto de 1492 y tras una breve escala en Canarias alcanzó tierras americanas el 12 de octubre. El descubrimiento de nuevos territorios despertó el recelo en otras cortes europeas, especialmente en Portugal, sobre todo cuando el Papa Alejandro VI emitió la bula Intercaetera, concediendo a los reyes católicos los derechos de la conquista del Nuevo Mundo. Para apaciguar a los portugueses se firmó el Tratado de Tordesillas, que estableció un reparto en las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Colón realizó un total de 4 viajes al nuevo continente y murió pensando que había llegado a la costa oriental de Asia. Pero no fue hasta 1499, año en que la corona española puso fin al monopolio que tenía Colón sobre las navegaciones a las Indias y abrió el negocio a otros navegantes y empresarios particulares, cuando se logró avanzar en el reconocimiento geográfico. Marinos como Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda y Américo Vespucio exploraron las costas de Venezuela y Brasil, dándose cuenta de la inmensidad del territorio descubierto y llegando a la conclusión de que se trataba de un nuevo continente ubicado entre Europa y Asia. Además, en 1513 Vasco Núñez de Balboa atravesó el Istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico. Pocos años después, en 1522, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al mundo, demostrando así la teoría de Colón sobre la esfericidad de la Tierra. ¿Y cómo fue la conquista? Pues la gran mayoría de sociedades americanas estaban estructuradas en pueblos sencillos anclados en el Neolítico e incluso algunos en el Paleolítico, por lo que la superioridad técnica y militar de los castellanos permitió una conquista muy rápida. Pero también había 2 grandes imperios, los aztecas y los incas. En el primero, Hernán Cortés desembarcó en la península de Yucatán con unos cientos de soldados y, valiéndose de su astucia y de la rivalidad de otros pueblos con los aztecas, inició una guerra que le permitió conquistar Centroamérica. Por otro lado, Francisco de Pizarro consiguió, con otros cientos de soldados, conquistar el Imperio Inca, mientras que el Imperio Maya se extinguió a finales del siglo X en América Central. Los territorios conquistados fueron administrados siguiendo el modelo peninsular castellano, y esto conllevó la creación de las siguientes instituciones. Se formó el Consejo de Indias dentro del Consejo de Castilla, aunque en 1524 tuvo entidad propia debido a la inmensidad de los territorios conquistados. Era la organización más importante de la administración indiana, tanto de América como de Filipinas, ya que asesoraba al rey de España en la función ejecutiva y judicial. Se crearon 2 virreinatos, Nueva España con capital en México y Perú con capital en Lima, y cada uno de ellos estaba organizado en gobernaciones, corregimientos y municipios. Las ciudades estaban gobernadas por un cabildo y en las más importantes se estableció una sede del Tribunal de la Inquisición. El sistema judicial se basaba en audiencias y el Papa Julio II otorgó a Castilla el patronato de Indias, facultando a los reyes católicos para nombrar obispos y percibir el diezmo. Debido a los recursos inmensos que había en el continente, se creó la Casa de Contratación de Indias para controlar todo el comercio entre la metrópolis y América. Su misión consistía en recaudar para la corona un porcentaje de las transacciones comerciales, el tributo de Indias, centrando en Sevilla la llegada y partida de todos los barcos con destino a América. Por razones militares y políticas se estableció en esta ciudad, al ser un puerto inexpugnable y tierra de realengo. Además, se convirtió en un centro de investigación y enseñanza náutica donde se confeccionaban mapas y se graduaban pilotos. Precisamente el primer cargo de piloto mayor fue desempeñado por Américo Vespucio. Posteriormente, en 1561, se estableció el sistema de flotas, un método para intercambiar productos peninsulares por metales preciosos y todo tipo de materias primas provenientes de América. Y para explorar estos recursos se establecieron unos métodos de trabajo indígena. Los más comunes fueron la encomienda, la mita y el repartimiento.
La llegada de europeos al Nuevo Mundo provocó una debacle demográfica a causa de diversos motivos: matanzas perpetradas por los conquistadores, enfermedades y epidemias ante las que los nativos no estaban inmunes y guerras intertribales. Algunos religiosos como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria denunciaron los malos tratos a los indígenas, así como las duras condiciones de trabajo que sufrían. Para paliar esta situación se decretaron las leyes de Burgos y posteriormente las leyes nuevas, que consideraban a los indios como súbditos de la corona. Pero la inmensidad del territorio y lo poco poblado del mismo hizo que la aplicación de dichas leyes fuese prácticamente imposible, por lo que los malos tratos y la explotación no pararon. La sociedad americana se organizó mediante un sistema piramidal estructurado de la siguiente manera: en la cúspide los peninsulares, que ocupaban cargos públicos. A continuación los criollos, unos descendientes de peninsulares que eran discriminados para según qué cargos por no haber nacido en la península ibérica. Después los mestizos, que a diferencia de la América anglosajona, el mestizaje tuvo una especial incidencia, siendo algo muy común en la sociedad. Estos tenían un rango mayor o menor según el grado de pureza de sangre. A grandes rasgos, el mestizaje podía ser entre indio y blanco, mestizo, indio y negro, zambo, o blanco y negro, mulato, pero con el tiempo se fue diversificando mucho más. A continuación los indios y en el último escalafón los esclavos africanos. Y como principales consecuencias podemos decir que Castilla salió beneficiada de manera general con el descubrimiento del nuevo continente, al traer a Europa nuevos productos como el maíz, el tabaco, el tomate o la patata, y obtener metales preciosos con los que inundó el mercado monetario de Europa, aumentando la cantidad de dinero en circulación. La llegada del oro estimuló la demanda de más productos al haber más dinero disponible. Además, al poblarse América con peninsulares y transformarse también los indígenas al modo de vida europeo, se demandaron más productos manufacturados. Y, al aumentar la demanda, se produjo también un incremento de los precios, porque la oferta no creció en la misma proporción. A este proceso se le conoce como la revolución de los precios. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto que hemos analizado? Pues vamos a verlas. Los reyes católicos unificaron los dos reinos más potentes de la península ibérica, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, y lograron asentar las bases de un Estado moderno. El descubrimiento de América permitió a la monarquía hispánica consolidar su posición hegemónica en el mundo y girar el mercado hacia Occidente, el Océano Atlántico, disminuyendo la importancia que hasta el momento había tenido el Mediterráneo. Y así, oficialmente se pasó de la Edad Media a la Edad Moderna. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.